El Consejo de Informativos de Televisión Española, en representación de sus periodistas, ha sacado a la luz 50 nuevos casos de manipulación y de censura en el último trimestre. En este informe trimestral se habla de la ocultación de datos referidos a la corrupción y de la manipulación de datos económicos. Se pone por tanto de manifiesto que la influencia política en los medios de comunicación públicos es un hecho, y esto es algo que a los profesionales de la información les genera cierta inquietud, por no decir otra cosa. Para hablar de este y otros asuntos, en el día de hoy contamos con la presencia de Carmen Cafael, doctora en Lingüística Hispánica y catedrática de Comunicación Audiovisual en la Rey Juan Carlos. Buenos días, Carmen, es un placer para nosotros contar contigo en este día. Muchas gracias por contar conmigo, al revés, encantada estoy yo. Bueno, Carmen, si me lo permites te voy a tutear, ¿vale? Y vamos a empezar la entrevista con una pregunta muy abierta que nos invite un poco a soñar. ¿Crees que es posible un mundo sin injerencias políticas en el mundo de la comunicación? Hombre, es una utopía y como toda utopía, pues lo ideal sería llegar a ella, pero la realidad nos muestra que el camino para alcanzar esa utopía es todavía muy largo. Bueno, Carmen, fuiste directora de Radio Televisión Española durante aproximadamente 3 años. Tu nombramiento se produjo un 23 de abril de 2004, prácticamente un mes después de la salida del gobierno de José María Aznar y de la entrada del nuevo gobierno socialista de Zapatero. ¿Cómo era hasta entonces la relación entre la televisión pública española y el gobierno del Partido Popular? Bueno, magnífica, magnífica. Date cuenta que es en la etapa en la que se produce la demanda por manipulación informativa como consecuencia de las imágenes grabadas previamente al día de huelga que había emitido Urdaci, que entonces era el director de informativos. De tal manera que es la primera vez, ¿no?, que se atiende a una reclamación por demanda de manipulación. Y bueno, durante la época de Urdaci y de José Antonio Sánchez, que es también ahora el actual director, RTV estuvo al servicio del Partido Popular de forma absolutamente descarada. Durante tus primeros años como directora de Radio Televisión Española, concretamente en el 2006, impulsó esta reforma de ley de la televisión española, que entre otras cosas contaba con un plan de saneamiento de deudas y una reforma del Consejo de Administración que pasaba a tener los miembros designados por el Congreso y no directamente por los partidos políticos, como era antes. Háblanos un poco de esta reforma en lo que se refiere a la desvinculación de la televisión pública con el gobierno que estuviera en ese momento. Bueno, mira, yo accedí al cargo porque me creí lo que el presidente Zapatero me pidió, ¿no? Yo no pertenezco a ningún partido político, pero soy y he sido y seré una gran defensora de los medios públicos, porque son los medios para todos, ¿no? Entonces el presidente Zapatero me pidió la desgubernamentalización de Radio Televisión Española y el hacerlo una empresa viable. Y yo me lo creí. Y de hecho así fue, ¿no? Jamás me llamó ni tuve ningún tipo de indicación al respecto. Entonces estuvimos trabajando desde el año 2004 al año 2006, un grupo muy grande de personas, presidido por María Teresa Fernández de la Vega, para esta nueva ley, ¿no? Y esta nueva ley, entre otras cosas, lo que pretendía es que los órganos de gobierno, el Consejo de Administración y el presidente de la corporación fueran elegidos, como tú has dicho muy bien, por el Parlamento, pero por una mayoría cualificada. Esto implicaba que tenían que ponerse de acuerdo en aquel momento las dos grandes fuerzas políticas, puesto que teníamos un Parlamento bipartidista, ¿no? Y así se hizo. De alguna manera, cuando finaliza mi mandato, y yo tengo que reconocer que soy la última directora puesta a dedo por un presidente de gobierno, los que me sucedieron, primero Luis Fernández, luego Oliart, pues lo fueron con el consenso de los grupos parlamentarios. Precisamente por eso te quería preguntar ahora. Decías que fuiste la última presidenta elegida a dedo por un gobierno, y eso está muy bien, que se mantuvo esta reforma, pero luego en el 2012, cuando llega el Partido Popular, tengo entendido que antes la elección de los integrantes del Consejo era por mayoría de 2/3, ¿no? Sí, sí. El gobierno popular la cambió ahora a mayoría absoluta de nuevo. Claro, porque ellos tenían mayoría absoluta. O sea, date cuenta, en aras a que ellos tienen una mayoría absoluta,
pueden cambiar una ley y volver a que el presidente y los miembros del Consejo sean elegidos por mayoría absoluta, ¿no? Y efectivamente los directores que ha habido en esta etapa de Rajoy, el señor Echenique o el actual director Sánchez, lo son solo con los votos del Partido Popular, pero sí en el Parlamento. Esa diferencia sí que se ha mantenido. No pasa nada porque al tener mayoría absoluta han hecho lo que querían, salvo ahora que ya sabéis que en septiembre se ha aprobado de nuevo una ley que va a modificar de nuevo la elección de los órganos de gobierno. ¿Cuál es tu visión del panorama actual de los medios de comunicación en relación con la política, con la vuelta del Partido Popular al gobierno? Los públicos, sin lugar a dudas, estamos volviendo a lo peor que ha supuesto que una institución como es RTV, que es de todos los ciudadanos, sea utilizada de una forma absolutamente sectaria. Y de nuevo, por eso, y tú has empezado así la entrevista, se han producido muchísimas denuncias contra manipulación informativa, se ocultan datos, aparecen aquellos que ya no les queda más remedio, pues yo qué sé, en el minuto 30 del telediario siempre se ve solo una forma de mirar, ¿no?, muy cercana al Partido Popular, y no se ofrecen otras alternativas en temas además fundamentales, como por ejemplo el tema incluso de la violencia de género o de género que estamos viviendo esta semana, o de los colectivos de los jubilados que también esta semana están haciéndolo, ¿no? Están haciendo sus manifestaciones de tal modo entonces que yo creo que estamos volviendo a la peor época de RTV, y de nuevo, por tanto, estamos no solamente ante la denuncia de los trabajadores, ¿no?, sino yo creo que de toda la sociedad, que es consciente que ha podido haber otra manera de ver Radio Televisión Española, como es en la época en la que hemos hablado, ¿no?, de los dos gobiernos del señor Zapatero, que se equivocó en muchas cosas, pero no en esta. Fue una de las cosas que mejor hizo, ¿no? Bueno, dejando las polémicas aparte, háblanos un poco de tu labor como miembro del Consejo de Administración de Telemadrid. ¿Cuáles son los objetivos en materia de pluralidad y objetividad informativa? Bueno, cuando nos eligieron para formar parte del Consejo de Administración de Telemadrid, sabes que éramos 4, que éramos propuestos por partidos políticos, en los cuales está vuestra profesora, y también Pepe Oneto y Maripau Domínguez, que ha dimitido, y yo, y luego representantes del sector privado. A mí eso me motivó el estar, porque pensé que algo podría hacerse para que Telemadrid se recuperara como una televisión que representara a todos los ciudadanos que vivimos en esta comunidad. Porque si hablábamos antes del sectarismo de Radio Televisión Española, el de Telemadrid no se le quedaba la zaga, ¿no? Se habla de Teleesperanza Aguirre, se hizo un ERE absolutamente brutal, y te lo digo yo, que hice un ERE de 4.000 personas, pero nunca por motivos políticos, por supuesto que no. Cada una de las personas que trabajan puede pensar como considere que deba pensar, pero si no fue en Telemadrid, fue un ERE brutal, y bueno, y una televisión que estaba por los suelos en credibilidad, en innovación. Entonces yo creo que el consejo que hemos entrado ahora lo hemos hecho con las ganas de devolverle esa pluralidad que creo que en parte se está ya consiguiendo, y por tanto está logrando otra vez el favor del público madrileño, y la renovación también en determinados contenidos. Tenemos otras misiones, como es el contrato programa, el estatuto de informativos, bueno, varias cuestiones por hacer, y eso mismo en sí mismo es un impulso, ¿no? Porque estar por estar, pues yo no, pero estar por intentar cambiar, y además si lo podemos conseguir mejor, pues yo encantada de la vida, ¿no? Y en eso estamos. Llevamos un año, ha sido muy complicado porque claro, cuando se produce el ERE, la estructura que queda en Telemadrid es una estructura de personal muy afín al gobierno de Esperanza Aguirre, ¿no?, y de los directores que fue nombrando. Por tanto, no hay nada peor que una persona que se declara a sí misma firme candidata de una opción política y no lo oculta, porque no lo ocultan. Entonces, cambiar esas lógicas está costando mucho. Yo creo que el director de informativos está haciendo una buena labor, y bueno, pensemos que con el tiempo quizá logremos que tengamos la televisión los madrileños que nos merecemos.
De acuerdo, Carmen, pues de nuevo te agradecemos por estar aquí con nosotros. Encantada. Y que bueno, os vaya a muy bien. ustedes les esperamos en una próxima entrega.